Arquitectura y funcionamiento de las GPU. Unidades de procesamiento gráfico o GPU son procesadores especializados diseñados para el manejo de operaciones interactivas y altamente paralelas, originalmente enfocadas en el procesamiento gráfico, pero que han encontrado aplicaciones mucho más amplias en la computación moderna. Componentes principales de una GPU. Núcleos de procesamiento. Las GPU contienen miles de núcleos de procesamiento simples, pero altamente eficientes. Estos núcleos están diseñados para ejecutar las instrucciones en diferentes datos de manera simultánea, lo que permite procesamientos masivos en paralelo. Memoria de video. VRAM. La VRAM es una memoria de alta velocidad que almacena datos temporales como texturas, modelos de 3D y otros recursos gráficos, así como datos de cálculos cuando la GPU se usa en tareas de computaciones generales. Unidades de mapeo de textura, TMSU, son responsables de la interpolación de texturas, filtrando las texturas y realizando de otras operaciones relacionadas con la textura. ROPS realizan operaciones finales de los píxeles antes de que la imagen sea enviada a la pantalla. Controladores de memoria. Estos componentes manejan el flujo de datos de la VRAM y del núcleo de procesamiento, optimizando el uso de la memoria para evitar el cuello de botella y maximizando la eficiencia del procesamiento. Interfaz de conexión PCIe. Las GPU se conectan a la placa base de la computadora a través de una ranura PCIe que proporciona el ancho de banda necesario para transmitir los datos entre la CPU y la GPU. Unidades de sombras programables. Originalmente diseñadas para calcular los efectos de las iluminaciones y las sombras 3D y pueden ser utilizadas para amplias gamas de cálculos paralelos. Funcionamiento de una GPU. El funcionamiento de una GPU se basa en su capacidad para ejecutar múltiples tareas en paralelo, en lugar del procesamiento de tareas secuenciales como lo haría una CPU. Una GPU divide las tareas en miles de pequeños procesamientos que se ejecutan simultáneamente en diferentes núcleos. Pipeline gráfico. En contexto de los gráficos, la GPU sigue un pipeline gráfico que incluye etapas como la transformación de vértices, rasterizado y mapeo de texturas para finalmente renderizar una imagen 2D en la pantalla. Este pipeline incluye operaciones como geometría, procesos de vértice y sombra de fragmentos, todas las cuales son altamente paralelizables. Computación general en una GPU. A través del firmware como Cuba de NVIDIA o OpenCL, la GPU se utiliza para realizar tareas de computación general que no están relacionadas con los gráficos. Aplicaciones de la GPU más allá de los gráficos. La capacidad de la GPU ha sido aprovechada en diversos campos más allá de los gráficos, destacando especialmente en el aprendizaje autónomo, la minería de las criptomonedas y la ciencia de datos y la computación científica. Número 1. Aprendizaje autónomo. Machine Learning. Entrenamiento de redes neuronales. Las GPU son ideales para el entrenamiento de redes neuronales profundas, debido a su capacidad para manejar operaciones matriciales en paralelo. Esto es crucial para el cálculo intensivo de multiplicaciones de matrices en el entrenamiento de las redes neuronales. Las redes neuronales convolucionales, usadas para tareas como la visión de computadoras, donde la GPU acelera significativamente el proceso de la convolución de la imagen. Redes neuronales recurrentes, empleadas en el proceso de lenguaje natural, donde la GPU acelera el proceso de entrenamiento mediante el aprendizaje de cálculo secuencial. Optimización y backpropagation. Durante el entrenamiento de los modelos, la GPU se utiliza para cálculos gradientes y actualiza pesos en el proceso del backpropagation, lo cual requiere cálculos complejos que se benefician en el procesamiento paralelo. Minería de criptomonedas. Pruebas de trabajo. La minería de criptomonedas implica resolver problemas complejos matemáticos, especialmente cálculos hash, que son ideales para la capacidad de paralelas de la GPU. Ejemplo, bitcoins.
Aunque la aplicación especializada en integración de circuitos son más comunes para la minería de bitcoins, la GPU fueron especiales en los primeros días para ejecutar los algoritmos de SH255 o bitcoins. Ciencia de datos y de computación. Simulación científica. La GPU son utilizadas para realizar simulaciones en los campos como la física, la química, la biología, donde requieren realizar millones de cálculos respectivos, como en la dinámica molecular o la simulación de Monte Carlo. Análisis de datos genómicos. El análisis de grandes volúmenes de datos genómicos que implica la comparación y alineación de secuencias genéticas se ha acelerado significativamente en el uso de la GPU, Big Data y análisis predictivo. En el análisis de grandes conjuntos de datos, la GPU permite procesos para analizar los datos masivos a una velocidad mayor a una CPU, finalizando tareas como la predicción de tendencias y análisis de mercado y más. Otras aplicaciones. Inteligencia artificial. Además de aprender automáticamente, la GPU se utiliza para aplicaciones de IA como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural NLP y el reconocimiento de voz. Las GPUs son cruciales para el renderizado en tiempo real en el entorno 3D inmersivo que requiere procesamientos gráficos intensivos y de baja latencia. Computación cuántica simultánea. Algunas investigaciones en computadoras cuánticas utilizan GPUs para simular qubits o operaciones cuánticas, acelerando el desarrollo del algoritmo cuántico. En conclusión, las GPU han evolucionado de ser herramientas exclusivas para el procesamiento gráfico a convertirse en pilares en la computación moderna. Su arquitectura paralela permite el procesamiento masivo de datos, lo que impulsa avances significativos en el área como el aprendizaje autónomo, la minería de criptomonedas y la ciencia de datos y más. A medida que la demanda de procesamientos paralelos continúa creciendo, la GPU seguirá desempeñando un papel crucial en el futuro de la tecnología.